¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos al Grupo Educativo Tayán. En esta oportunidad vamos a realizar un video tutorial que respecta a cómo debemos hacer un mantenimiento preventivo a una motocicleta con las diferentes acciones que debemos tomar y que todo lo que corresponda al mantenimiento predictivo, que es prevenir fallas futuras en un vehículo. Entonces vamos a empezar primeramente retirando el carburador de su lugar para llevarlo a la mesa de trabajo y hacerle una limpieza y mantenimiento respectivo. Entonces, antes hemos retirado ya el tanque de combustible, el asiento, las tapas laterales, y ahora vamos a retirar de su lugar el carburador, teniendo en cuenta que acá en el colector de admisión tenemos dos pernos número 8 que están pegados o solidarios al motor, ¿no? Entonces vamos a retirar los dos pernos que se encuentran en ese lugar. Previamente hemos aflojado los pernos, retiramos. Ahora soltamos la abrazadera que tenemos acá cerca al filtro de aire. De esta forma. Ahora retiramos la cortina que viene del acelerador, lo retiramos, jalamos de esta forma y ahora podemos retirar el cuerpo del carburador. Entonces retiramos el carburador de su lugar, jalamos de esta forma, de esa manera tenemos el carburador fuera. Ahora lo vamos a llevar a la mesa de trabajo para hacerle su mantenimiento respectivo. Muy bien, ahora nos encontramos en la mesa de trabajo. Vamos a realizar una limpieza y un mantenimiento a este carburador de motocicleta. Retiramos la manguera de combustible. Ahora vamos a retirar el anillo tórico, el O-ring que tiene el acople de admisión. Antes de hacer la limpieza vamos a hacer una limpieza externa, valga la redundancia. Volvemos a limpiar acá de esta forma, limpiamos todo el cuerpo del carburador. También vamos a limpiar el puerto de admisión de la siguiente manera: con un cepillo pasamos de esta forma el cilindro donde va la cortina de aceleración. El puerto de admisión también lo vamos a limpiar de la siguiente manera. Bien, ahora después de haber limpiado todo el cuerpo, podemos usar aire comprimido y hacer una limpieza de esta forma. Muy bien, ahora vamos a retirar los tornillos que se encuentran en la parte de la cuba del carburador, que en este caso son 3, con un destornillador estrella. Bien, ahora hemos retirado la cubeta o la cuba del carburador. Hay dos formas de retirar esta parte. Hay una forma
de aflojar este perno que es de drenaje de combustible antes de desarmar, y la otra forma es soltar los 3 tornillos para de alguna forma poder verificar el nivel en que se encuentra la cuba. Como podemos ver, tiene un nivel muy alto, casi ya rebalsando. Eso nos va a permitir dar un diagnóstico de lo que está pasando en el carburador. Entonces podemos también identificar el color, podemos identificar algunos residuos que están ahí, ¿no?, impregnados en el fondo de la cuba. Muy bien, entonces podemos retirar la gasolina de esta forma para poder identificar la suciedad que se pueda presentar. Como vemos ahí en el fondo, podemos apreciar que tenemos residuos, en este caso partículas sólidas de arena. Muy bien, ahora vamos a retirar la boya. La boya lo retiramos de la siguiente forma. Tenemos acá un pin o un perno en la cual vamos a ubicar o vamos a introducir una herramienta que nos ayude de esta forma, desplazarla. Retiramos el pin y tomamos la boya de la siguiente forma. Por el lado del metal lo vamos a retirar. Nunca podemos tomarlo sobre el plástico. Tenemos acá por debajo la válvula, que es una válvula que abre y cierra, controla el paso del combustible hacia la cuba. Esta válvula, tener mucho cuidado, lo ponemos en otro lugar. También las boyas con mucho cuidado para no doblarlas. Ahora tenemos acá los chiclers o las agujas correspondientes. Vamos a retirar el chicler de baja con un destornillador plano. Buscamos un destornillador que le haga en su ranura. De esta forma podemos retirarlo. Ahora nos toca retirar el chicler de alta. Tomamos una llave del número 7 y lo retiramos de la siguiente manera. Muy bien. También podemos retirar la aguja de aire, de control de aire, pero antes de retirarla debemos tener en cuenta de contar las vueltas que ésta ha tenido para el momento del ensamble ponerle las mismas vueltas. Vamos a apretar, vamos a girar en el sentido horario para contar las vueltas que tiene. Estamos verificando que tiene aproximadamente 3 vueltas y media. Ahora sí podemos retirarlo. Lo retiramos el resorte que tiene adentro, y también tenemos unos anillos tóricos, pero en este caso están adheridos, no se podrán sacar. Muy bien, ahora que tenemos el cuerpo del carburador, vamos a hacer una limpieza respectiva con el mismo solvente, con la misma gasolina. Podemos usar un cepillo de esta forma. Ahora vamos a introducir gasolina por todos los orificios que tenemos acá, y vamos a usar aire comprimido de compresora para de esta forma retirar cualquier partícula que tenga en sus conductos. De esta forma.
Sopleteamos todo el cuerpo. Acá tenemos un agujero que es el agujero por donde entra el aire de la presión atmosférica. También le vamos a poner aire comprimido para verificar que se encuentre en buen estado. Como podemos apreciar en la parte de acá de afuera se encuentra este pin, la cual tiene un orificio que es donde se introduce el aire de presión atmosférica. Muy bien, después que hemos limpiado toda esta parte, pasamos a limpiar los chiclers o las agujas. Las pasamos a lavar con un cepillo por la parte externa de esta forma. Muy bien, después que hemos lavado por la parte externa las agujas, podemos limpiarlas y para proceder a verificar o a limpiarlas por la parte interna. Una forma de verificación es poniendo la aguja contra luz para verificar que al fondo haya un orificio y que ese orificio y el diámetro que tiene que permanecer siempre abierto. Por partículas sólidas o suciedad se pueden tapar. Entonces verificamos especialmente la aguja de baja y podemos notar que efectivamente el orificio se encuentra tapado. Entonces en estos casos debemos proceder a utilizar una herramienta que debemos prepararlo, que es una herramienta muy fina. Puede ser una aguja, pero es demasiado fina. No podemos hacerlo de un diámetro mayor porque podemos agrandar el orificio de la aguja y por ende podemos variar la mezcla. Entonces con mucho cuidado vamos a introducir por esta parte, giramos de esta forma, giramos con mucho cuidado, introducimos, sacamos. También por el otro lado podemos introducir la aguja para retirar todas las impurezas que se encuentran allí adentro. De esta forma podemos hacerlo. Verificamos que el agujero se encuentre sin obstrucciones. Muy bien. Después que verificamos, podemos introducirle gasolina. Le damos con el soplete. De esa forma verificamos y ahora notamos de que el orificio está completamente abierto. Muy bien, esa es la manera correcta de retirar todos los residuos que pueda tener adentro. Podemos verificar acá en la flauta de la aguja hay unos agujeros, tenemos que asegurarnos que se encuentren completamente abiertos. Muy bien, ahora lo mismo hacemos con el chicler de alta, que es la más grande. En este caso el orificio que tiene este chicler es de un diámetro más grande, por lo tanto difícilmente se tapa. Igualmente verificamos, introducimos gasolina y le damos con la pistola, ponemos aire de esta forma. Muy bien, ahora tenemos ya limpias las agujas o los chiclers. Nos toca limpiar la cuba o la cubeta del carburador. Podemos introducir un cepillo o también un pincel para poder retirar todos los residuos, impurezas, suciedad que pueda tener.
lo tenemos que lavar de la siguiente forma. Si encontramos impurezas que están adheridas, que no puedan salir, podemos utilizar una herramienta para poder retirarlas, una aguja o algo idéntico para desplazarlos de donde se encuentran pegados, y ponemos aire comprimido. Muy bien, de esa forma también podemos introducir aire comprimido, en este caso en el filtro de gasolina, si es que aún se puede usar, y si no, en todo caso se cambia. Muy bien, ahora que tenemos ya todas las piezas limpias, vamos a pasar a ensamblar el carburador. No olvidemos que la boya no se puede tocar. Si queremos limpiarlo, lo podemos hacer con mucho cuidado, pero tenemos que evitar tocarlo y lavarlo, porque si no se pueden desplazar de su lugar, porque son muy vulnerables, muy frágiles. Igualmente, la punta de la aguja, que es de GB, tampoco podemos tratarlos de alguna manera muy agresiva. Tenemos que tener mucho cuidado para hacerle su limpieza. Igualmente, las boyas de esta forma. Muy bien, ahora vamos a pasar al ensamble respectivo. Entonces también podemos limpiar los conductos, de esta forma, con mucho cuidado, para retirar suciedad. Muy bien, y para dar por término la limpieza de este cuerpo, podemos también introducir el aire comprimido por estos orificios que se encuentran en la parte de la mariposa, que son conductos de aire. Podemos también introducirles aire comprimido. Muy bien, ahora pasamos a ensamblar. Muy bien, vamos a instalar la hoja de baja o el chicle de baja o mínima, pero antes, en el hilo podemos ponerle un poco de aceite o grasita para de esta forma evitar fugas y también tener un asentado suave al momento que lo introducimos. La manera correcta es con la mano hasta llegar hasta su tope. Y ahora el torque que deben llevar es un torque muy mínimo, es un torque suave. Lo acercamos con el destornillador plano y giramos de una forma suave, así, de esta forma. Es un torque muy bajo. Igualmente, ahora la aguja, también ponemos un poco de aceite en el hilo. Es una pequeña cantidad, solamente lo cubrimos con una pequeña cantidad, una gota de aceite en este caso, puede ser grasa. Ahora vamos a pasar a colocarlo, en este caso con los mismos dedos. Llegamos a su tope, usamos la llave número 7 y le vamos a dar un torque muy bajo. Es absolutamente muy suave. Ahí, muy bien, listo. Ahora vamos a introducir la aguja de aire, la que regula el aire de la mínima. Primero colocamos su resorte de esta forma. También podemos lubricar el hilo y lo colocamos igualmente con los dedos. Le damos con el destornillador plano, lo giramos que cierre completamente. Muy bien, después que hemos llegado al tope de cierre, lo vamos a volver a aflojar de la forma antihoraria para contarle las 3 vueltas y media que encontramos.
1, 2, 3 y medio. Muy bien, ahora nos toca colocar la boya. Tomamos la boya de esta forma, colocamos la aguja o la válvula, ahora vamos a colocarlo sobre el cuerpo, tratando de introducir la válvula sobre su base. Lo ponemos ahí de esta forma. Ahora tratamos de pasar el pin o el perno que lo sujeta, tratamos de acomodarlo con mucho cuidado de no doblar las boyas. Le podemos dar unos pequeños golpecitos y introducimos en su lugar la boya. Verificamos, volteamos el cuerpo, verificamos de que la boya tenga movimiento. Podemos hacer esto también para verificar que tenga un desplazamiento suave. Muy bien, ahora debemos verificar la altura del nivel de la boya. En este caso vamos a utilizar una herramienta que es un micrómetro digital, y la altura que debe tener es aproximadamente de 10 milímetros a 12 milímetros máximo de altura. La medida lo vamos a tomar a partir de este lugar de la base hacia arriba, que corresponde a la altura de la boya. Vamos a tomarlo de la siguiente manera. De esta forma acercamos donde se encuentra su altura máxima de la boya y tomamos la medida. En este caso tenemos 15.29, corresponde que ha pasado el máximo valor. Podemos regularlo para llegar a 12 milímetros. Lo vamos a regular de la siguiente manera. Con una herramienta tomamos el metal donde se encuentra la válvula, lo alamos hacia arriba con mucho cuidado y permitimos que la boya baje un poco. Volvemos a tomar la medida y ahora tenemos 12.99. El objetivo es llegar a 12. Podemos hacerlo una vez más con mucho cuidado. Volvemos a tomar la medida y ahora tenemos 12.21 milímetros. Ese sería el nivel que corresponde a la boya para evitar que se ahogue, en este caso, la cámara de combustión por el rebalse que puede generar el combustible. Muy bien, ahora sí vamos a de esta forma poner la cubeta, la cuba. Ahora ponemos los 3 tornillos tipo estrella, tomamos el cuerpo de esta forma, colocamos los 3 tornillos, utilizamos un destornillador tipo estrella y empezamos a apretar los pernos de esta forma. El torque que le vamos a dar es suave, no es fuerte, así, de la siguiente manera. Entonces ahora sí tenemos el cuerpo del carburador ensamblado. Hacemos unos movimientos para permitir el desplazamiento de la boya en su lugar. Después de eso nos toca colocar el anillo tórico o el O-ring que va acá en el acople de admisión. Por supuesto debe ser nuevo. Lo introducimos, lo colocamos de la siguiente manera. Ahora nos toca colocar el filtro de gasolina, teniendo en cuenta que en el filtro trae una flecha. Entonces la flecha tiene que ir mirando hacia la entrada del carburador, de esta forma. Muy bien, de esa forma hemos ensamblado el carburador. Ahora vamos a pasar al siguiente video para seguir con el mantenimiento preventivo. Muy bien, ahora nos encontramos en este lugar para colocar o montar el carburador en su lugar respectivo.
Entonces, antes podemos lubricar el anillo tórico que tenemos acá con un poco de aceite o grasita, solamente de esta forma, ¿no? También podemos con un trapo absorbente limpiar el colector de admisión de la siguiente manera, con mucho cuidado. Debemos limpiarlo, también el acople del filtro de aire, y también debemos lubricar esta parte para que el agarre o el momento que colocamos el carburador se desplace suavemente. Ahora sí, colocamos de la siguiente manera. Introducimos primero en el filtro de aire, jalamos, acercamos hacia el lado del motor, lo colocamos, tratamos de nivelar los agujeros y ponemos los pernos de 1/4, número 8. De esta forma, con los dedos nomás lo vamos a ir colocando. Colocamos el siguiente perno que va en la parte de acá. Con mucho cuidado, haciendo movimientos para nivelar los agujeros y se puedan introducir los pernos. Ahora sí, con una llave número 8 vamos a ir apretando. Apretamos de una manera equitativa. Muy bien, un torque aproximadamente de 1 kilogramo. Le vamos a dar los pernos número 8. Ahora sí, vamos a, con el destornillador tipo estrella, vamos a asegurar su abrazadera del puerto del filtro de aire. Muy bien, ahora nos toca colocar la cortina del acelerador o el pistón del acelerador. Antes podemos hacerle una limpieza de esta forma. Muy bien, tener en cuenta para su instalación que tenemos dos ranuras, una que es corta y una ranura más prolongada y más delgada. La ranura corta va enfrentado con este perno que es de la mínima. Para regular la mínima tiene que ir en el mismo nivel. Introducimos de esta forma, verificando, haciendo unos pequeños movimientos hasta que el pistón llegue hacia la parte de abajo. Entonces, cuando estamos seguros de esa posición, ahora sí podemos apretar la tapa. Su tapa correspondiente solo lo apretamos con los dedos. No vamos a colocar
ningún tipo de herramienta aquí, ninguna llave para apretarlo. De esa forma, de una manera suave, ¿no? Ahora verificamos haciendo movimientos en el acelerador. Tiene que hacer un sonido donde te das cuenta que el pistón está subiendo y bajando de esa forma. Muy bien, ahora que hemos instalado el carburador, seguimos con el mantenimiento preventivo de la motocicleta. Nos toca ahora retirar el filtro de aire para hacerle su mantenimiento respectivo. Muy bien, entonces para eso vamos a tener que retirar los tornillos con un destornillador tipo estrella. Retiramos, sacamos la tapa de plástico, retiramos el filtro de esta forma, ¿no? Y retiramos el prefiltro o la malla de esta forma. Lo vamos a llevar a la mesa de trabajo para hacerle su limpieza correspondiente, pero antes debemos limpiar todo lo que tenga en este lugar. Se trata de suciedad o arena, debemos dejarlo impecable. Con la ayuda de un pincel o brocha debemos retirar todo lo que tenga, ¿no?, en residuos, en este caso partículas de arena. No debemos tolerar ninguna suciedad o polvo en la cámara del filtro de aire. Muy bien, debemos asegurarnos de los conductos de entrada de aire que no se encuentren obstruidos. Podemos introducir por aquí un trapo de limpieza para asegurarnos que se encuentren libres de obstrucción. También podemos verificar que la tapa de la cámara del filtro tiene una liga. Lo podemos retirar para hacerle también su limpieza respectiva. También podemos limpiar de esta forma la liga o el sello que tiene la tapa de plástico. Ahora sí, vamos a pasar a la mesa de trabajo para hacerle su mantenimiento correspondiente al filtro y el prefiltro respectivamente. Muy bien, ahora vamos a darle su respectivo mantenimiento al filtro de aire. Retiramos con un destornillador del tipo estrella del tornillo correspondiente en el centro. Retiramos estos acoples de plástico de la siguiente forma. Ahora sacamos el filtro de aire que viene a ser una espuma. Retiramos y ahora vamos a hacer una limpieza a este filtro, siendo del material del tipo espuma, ¿no? Vamos a tener que lavarlo con agua y algún detergente que no sea agresivo. De esta forma tenemos agua potable en esta bandeja y introducimos para lavar. Podemos usar en este caso jabón líquido, que es lo ideal. Y con mucho cuidado vamos a lavar el filtro. Tenemos que evitar girar o hacerle torsión a este filtro para evitar daños sobre él. Nos aseguramos de hacerle una buena limpieza. Podemos hacer deslizar así de esta forma los dedos, con mucho cuidado que no se rompa. Y ahora que estamos seguros
podemos solamente apretar con las manos, evitando hacerle una torsión. Entonces, de esa forma hemos lavado este tipo de filtro, que es del tipo espuma. Ahora sí, lo colocamos sobre la mesa, retiramos los demás elementos. Podemos usar también aire comprimido para acelerar el tiempo de secado de esta forma. Muy bien. Ahora vamos a hacer la limpieza respectiva de estos elementos que son de plástico, que son el portafiltro. Igualmente de esta manera. Ahora tenemos el prefiltro, que es una malla con agujeros de un diámetro mayor que permiten retener las partículas de mayor tamaño. Podemos usar un cepillo para retirar de esta forma, y aplicamos también aire comprimido, tratando de retirar todo lo que tiene adherido, que son partículas sólidas de suciedad. Muy bien. Ahora sí, toca colocar en su lugar la espuma, pero antes de colocarlo vamos a lubricarlo, o vamos a untarle un poco de aceite para permitir de esa forma retener las partículas sólidas que puedan pegarse o que vienen acompañados, en este caso, del aire. Entonces vamos a hacerlo de esta forma, de esta manera, así, y podemos desplazarlo con los dedos, desplazarlos por todos los lados del filtro de la siguiente manera, para que abarque todo el área del filtro. Muy bien, después que hemos realizado eso, vamos a colocarlo sobre los plásticos. Colocamos su tornillo, muy bien, y de esa forma podemos decir que le hemos hecho el mantenimiento ideal, el mantenimiento preventivo a un filtro de aire del tipo espuma. Vamos a pasar a la motocicleta para ensamblarlo. Muy bien, ahora vamos a colocar en la cámara de aire, pero antes tenemos acá la tapa y tenemos un retén o una liga. Debemos colocarlo, debemos colocar esta liga porque es la que se encarga de retener alguna partícula externa. Sin esto, la cámara de aire se llenaría en muy corto tiempo de arena o polvo. Entonces es necesario tomar mucha importancia en esta liga. Ahora sí, vamos a colocar de esta forma la malla del prefiltro y vamos a colocarlo de la siguiente manera, teniendo en cuenta que acá en este bisel, en este ángulo, va a ir hacia la parte interna. El ángulo del bisel va hacia la parte de adentro. De esa forma colocamos el filtro. Como verán, no es cuadrado, es un poco cónico. La parte más delgada va hacia adentro.
de esta forma. Ahora vamos a colocar la tapa respectivamente con su liga. Y colocamos de la siguiente manera. Ahora vamos a colocar sus tornillos que lo aseguran. Con un destornillador tipo estrella. De esa forma vamos a colocar los siguientes tornillos para poder decir que hemos culminado con el mantenimiento del filtro de aire. Ahora pasamos a otro punto del motor para seguir con el mantenimiento preventivo. Muy bien, ahora vamos a pasar a calibrar los balancines de las válvulas. Para eso vamos a tener que poner a punto el motor. Antes retiramos los 3 pernos que se encuentran en la tapa de la culata. Son 2 pernos que tenemos en la parte de adelante y también tenemos un perno en la parte de acá. Retiramos, jalamos con cuidado la tapa de balancines. Ahora vamos a retirar la bujía. Ahora sí pasamos al otro lado para poner a punto el motor y poder calibrar. Muy bien. Ahora tenemos que retirar la tapa que se encuentra en este lugar donde está el perno del cigüeñal que vamos a girar, y también la tapa que está en la parte de acá arriba donde vamos a observar el punto de sincronización. Retiramos. De esta forma utilizamos una copa o dado número 14 con un rash y su extensión. Colocamos y vamos a girar de la forma antihoraria hacia la izquierda, observando que la válvula de admisión suba y baje, o que abra y cierra, y verificamos por este orificio el punto T o la marca T. Entonces giramos de la siguiente manera. Verificamos ahora que la válvula de admisión está bajando. Ahora ha subido. Ahora sí vamos a observar por este lugar la marca T. Muy bien. Ahí está la marca T. Podemos verificar. La línea es la marca T. Después que hemos sincronizado el motor en su punto T, podemos verificar que los balancines se encuentren abiertos y sueltos. Ahora sí, de esa forma vamos a pasar a calibrar los balancines. Entonces, después que hemos puesto a punto el motor, vamos a pasar a verificar, ¿no?, colocando la mano en los balancines para asegurarnos que se encuentren sueltos los 2 balancines. También podemos verificar por el orificio donde se aloja la bujía, podemos verificar que el pistón se encuentre en la parte de arriba, o sea, en el PMS, punto muerto superior. Podemos utilizar una linterna para verificar. Después de esto ya pasamos a calibrar los balancines. Utilizamos una herramienta como son hojas calibradoras, y para admisión vamos a calibrar con 0.8 centésimas, y para escape vamos a poner 0.10 centésimas. Muy bien, vamos a utilizar esta herramienta, en la cual tenemos en esta parte, que es la que sujeta el perno, y tenemos esta parte que es un dado, que es la que controla la tuerca número 10. Entonces vamos a inspeccionar
la hoja de 0.8 centésimas y comprobamos que entra demasiado apretado. Debemos soltar. Colocamos primero de esta forma. Después que hemos colocado, bajamos la llave que va a sujetar la tuerca y aflojamos sosteniendo la parte de arriba. Muy bien. Pasamos la hoja y vamos controlando con esto. Soltamos un poco y verificamos que la hoja entre sin mucha presión, tampoco que esté flojo. Ahí verificamos que se encuentra en el punto exacto de presión que necesita. Ahora sostenemos esta parte y vamos a apretar la tuerca hasta ahí. Verificamos otra vez y efectivamente se encuentra en la holgura ideal. Muy bien, retiramos entonces, volvemos a verificar y efectivamente no está ni floja ni muy apretada. Muy bien. Ahora vamos a escoger la hoja número 0.10 centésimas y vamos a inspeccionar cómo se encuentra y verificamos que también está apretada. Vamos a hacer el mismo procedimiento . Vamos a aflojar . Podemos regular con esta palanquita, podemos regular si apretamos o soltamos y nos fijamos en la presión que tiene la hoja. Apretamos un poco más. Ahí. Muy bien. Ahora sí nos toca apretar la tuerca sosteniendo de esta forma que no se mueva. De la siguiente manera. Comprobamos y efectivamente se encuentra en el punto que necesitamos. Comprobamos también, ¿no? Muy bien. Ahora, después de haber realizado la calibración de los balancines, podemos volver a poner a punto el motor para hacer un recalibrado, porque de pronto queda en balanceo las válvulas y hay que verificar. Entonces volvemos a poner a punto para recalibrar, verificando que la válvula de admisión baja y sube. Muy bien, ahora miramos el punto en el orificio de sincronización que quede en la marca T. Muy bien, de esa forma lo hemos logrado y vamos a volver a verificar si tenemos la misma holgura en las válvulas. 8 en admisión
y 10 en escape. Muy bien. Como ven, nos estamos dando cuenta que la admisión quedó un poco floja. Entonces vamos a recalibrar porque la tenemos muy suelta y muy bien. Verificamos que efectivamente ahora sí tiene la holgura ideal, igualmente la de escape. Entonces podemos decir que hemos culminado con la calibración de los balancines de válvulas. Ahora vamos a colocar la tapa de balancines, teniendo en cuenta que la liga que se encuentra acá, que es un retén, hay que ponerla una liga nueva. Podemos también usar aire comprimido sobre estos orificios que son de lubricación, y una limpieza previa ahí la podemos ahora sí colocar. Colocamos sus pernos correspondientes. Después que hemos colocado los pernos, los 3 pernos que son de la tapa de balancines, los podemos torquear con un torque aproximado de 1 kilogramo. Y ahora pasamos a colocar la bujía, pero antes debemos inspeccionarla, hacerle una limpieza para poder colocarla. Muy bien, ahora vamos a hacer una limpieza de lo que es la bujía. Tenemos que tener en cuenta que la parte de la cerámica no se encuentre rajada ni sucia. Debemos limpiarla. Podemos utilizar un cepillo para retirar los excedentes que se colocan en el hilo de la rosca de la bujía. Ahora utilizaremos una punta ideal para poder retirar la carbonía que se aloja dentro de la bujía entre los electrodos. Con mucho cuidado, porque acá tenemos cerámica, con mucho cuidado para no quebrarla. Utilizamos también una lija fina para limpiar de esta manera, de esta forma. Teniendo en cuenta que no podemos frotar demasiado tiempo la lija porque desgastamos el material de los electrodos. Podemos colocar entre los 2 electrodos, podemos pasar la lija para limpiar el interior. Podemos voltear de esta forma. Muy bien, ahora retiramos Si la parte de la rosca se encuentra con óxido, también lo podemos lijar.
Ahora sí, ahora nos toca calibrar esta bujía con la herramienta de las hojas. Según manual de fabricante, dice que deben tener una calibración de 70 a 80 centésimos. Muy bien. Quiere decir que lo podemos trabajar entre 70, 75 y 80 dependiendo del estado del motor y del sistema eléctrico. En esta ocasión voy a utilizar la hoja de 0.75 y lo vamos a colocar sobre los electrodos. Bueno, vemos que está demasiado abierto. Podemos hacer lo siguiente. Para cerrar el electrodo podemos utilizar un lugar. Volvemos a verificar. Ahora sí, la hoja debe entrar ni suelta ni apretada, de esta forma. Muy bien, ahora sí podemos decir que tenemos la bujía calibrada. Ok, antes de colocarla o instalarle su orificio podemos lubricar con un poquito de grasa o también puede ser un poco de aceite la parte del hilo, para que al momento de colocarla se haga de una manera suave. Vamos a colocarla solamente con los dedos, con la mano. Lo vamos a aproximar hasta el tope de su base, así, y después le damos aproximadamente con la llave de bujía número 18, le damos a un torque de 1,5 kg o 1.5 kilogramos fuerza metro. Ok, el apriete de la bujía no es tan excesivo. El manual nos indica que 1.5 es suficiente. Muy bien, ahora sí colocamos el supresor de ruidos y seguimos con los demás pasos siguientes con respecto al mantenimiento. Bueno, entonces seguimos con lo que respecta a lo que es el mantenimiento preventivo de una motocicleta. Ahora debemos también verificar el nivel de líquido de la batería, ¿no? Si se encuentra en el nivel bajo, debemos rellenar con agua destilada hacia el nivel de arriba, que es el nivel más alto que debe tener de líquido la batería, ¿no? También podemos verificar los bornes del negativo y el positivo. Debemos hacerles una limpieza. Podemos usar también una lija muy fina para retirar el sulfato que se produce en estos bornes. Debemos limpiarlos y al término debemos aplicar grasa grafitada o alguna vaselina para evitar o atenuar la propagación del sulfato que se crea, ¿no? Después de eso, ahora vamos a pasar también a regular, a inspeccionar la tensión que tiene la cadena de transmisión. Debemos verificar su tensión correspondiente. Tenemos que usar un instrumento de medida y el manual de fabricante nos indica que debe tener aproximadamente 20 milímetros de holgura. Entonces tenemos ahí con la cadena en posición fija tenemos 28.5 centímetros, pero al momento que vamos a levantar vamos a verificar su holgura. Levantamos la cadena con el dedo y llega a 30 centímetros. Entonces quiere decir que tenemos 1.5 centímetros y
está dentro de las especificaciones del fabricante, ¿no? También tenemos que verificar el estado, debemos limpiar, podemos utilizar una herramienta como esta, ¿no? Podemos girar la llanta ahí, la cadena de transmisión debe permanecer muy limpia. De esta forma retiramos toda la suciedad que pueda tener. Podemos también, esta cadena, si se encuentra en un estado muy sucio, podemos lavarlo con un solvente, podemos utilizar cleaner, lavarlo con un solvente para retirar. También podemos usar, ¿no? Debemos limpiar la cadena, eso está dentro de su mantenimiento. Y por último tenemos que lubricarla. Debemos usar un aditivo que sea precisamente para cadenas. Acá no podemos usar grasa, solamente podemos usar un spray de estos que es, digamos, grasa líquida, o también en todo caso podemos usar aceite de transmisión, ¿no? Aceite de transmisión número 90. Entonces podemos lubricar de la siguiente manera. De esa forma podemos garantizar que el sistema de transmisión se encuentra en buen estado. Muy bien, ahora vamos a pasar a verificar los frenos, vamos a regularlos de la siguiente manera. Muy bien, entonces ahora nos toca regular el juego que debe tener la palanca de freno, en este caso el freno posterior. Necesitamos un juego, ¿no? Entonces vamos a utilizar una herramienta como esta y vamos a colocarlo de la siguiente manera. Tenemos ahí aproximadamente 36 centímetros. El manual de fabricante dice que debe tener un juego aproximadamente de 20 o 25 milímetros, que pues vienen a ser 2 centímetros o 2.5 centímetros. Entonces colocamos de la siguiente manera y le vamos a dar hacia abajo la palanca. Y nos indica 33 centímetros. Ahí fijo tiene 36, cuando bajo la palanca tiene 33, quiere decir que tiene 3 centímetros de holgura. Podemos reducirlo también apretando la tuerca de la varilla de freno, acá donde se encuentra la leva de accionamiento. Podemos ajustar el freno de la siguiente manera. Ahora volvemos a hacer la verificación. Tenemos ahí 36 centímetros, ¿no? 36 centímetros. Ahora el juego se coloca en 34 centímetros, quiere decir que tenemos 2 centímetros de holgura, que es lo que el fabricante nos pide. De esa forma podemos decir que la palanca de freno posterior la tenemos regular. Muy bien. También vamos a pasar a medir la presión de los neumáticos. La presión de los neumáticos, tanto como el delantero, igualmente el posterior. Cabe recordar que esta medida de la presión o de tomar la presión de las llantas viene a ser, debemos tomarla cuando la motocicleta se encuentre estacionada o en temperatura ambiente. No podemos tomar la temperatura o digamos la presión de aire cuando el vehículo ha estado funcionando o circulando. Entonces vamos a tomar una medida fría. Tenemos acá un instrumento que lo vamos a colocar en P6 y vamos a medir la presión de aire que tiene en P6. Colocamos de la siguiente manera y tenemos 31.4 P6 según
según la categoría que tengan los neumáticos, según el fabricante, la parte posterior debe tener más presión y la rueda delantera debe tener menos presión. Entonces 34.5 está dentro de sus especificaciones, dependiendo si solo va a estar en la moto circulando con el piloto o con pasajero. Si tenemos un pasajero, colocamos un pasajero, con el piloto debemos aumentar la presión. En este caso ya no son 34 sino 38 P6. Ahora vamos a verificar la presión de la rueda delantera. Colocamos nuevamente el P6 y tenemos acá 28.4, que está dentro de las especificaciones, recordando que la rueda delantera siempre va a tener el menor rango de presión. 28.4 está dentro de las especificaciones, y si no lo tuviera, podemos aplicar aire o reducir para ponerlo en las especificaciones que requerimos. Muy bien, después de haber verificado el estado de los neumáticos, vamos a pasar a verificar, esto también está dentro de lo que es el mantenimiento preventivo, el nivel del aceite del motor, retirando la bayoneta. Vamos a retirar la bayoneta, vamos a utilizar para limpiar la parte donde se mide el nivel de aceite. Cabe recordar que la moto debe permanecer con su caballete central sobre el piso, debe permanecer en un nivel fijo. Ahora vamos a dar aproximadamente unas 6 vueltas, no apretando sino de esta forma, y volvemos a retirar para volver a tomar el nivel. Como vemos acá, nos indica que el nivel se encuentra a la mitad de lo que debe tener. Eso indica que está faltando aceite y hay que rellenar. Muy bien, su nivel de aceite debe permanecer acá arriba, puede bajar algunos milímetros, no habiendo problema, porque el aceite permanece también fijo en algunas partes del motor. Entonces indica que está a la mitad, debemos rellenar. Estos son indicadores para tener en cuenta en un mantenimiento preventivo. Muy bien, ahora vamos a pasar a hacer la lubricación e inspección de todas las fundas de los cables de freno, las palancas de las manijas y las honduras de los mangos de aceleración. Muy bien, ahora vamos a inspeccionar el estado de las fundas de los cables, por ejemplo del cable del embrague. Podemos verificar si se encuentra demasiado duro, flojo, pero debemos saber que tenemos que lubricarlos. Para eso vamos a retirar primeramente lo que es el cable del embrague. Vamos a retirarlo de aquí, de este lugar donde está la palanca de accionamiento. Muy bien, vamos a soltar el cable con toda la funda para que podamos hacer una buena lubricación. De esta forma lo podemos colocar. Ahora después podemos retirar de este lugar, soltando de la manija y podemos de esta forma tener. Vamos a usar un aditivo o un elemento de limpieza que puede ser un aflojatodo que contenga las características de lubricar, limpiar, aflojar, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta herramienta para inyectar por ahí el líquido de limpieza. Entonces le damos con mucho cuidado.
podemos utilizar también muy bien. Tenemos que tener en cuenta que en la parte de acá debe prácticamente llegar el líquido de limpieza y derramarse o sangrar por este lugar, para asegurarnos de que todo el líquido no ha circulado por todo el camino del cable. Podemos hacer también estos movimientos con el cable para acelerar el proceso de lubricación. Muy bien. Volvemos a hacer este movimiento y ahora notamos que el cable se encuentra ya húmedo, ¿no? De esta forma aseguramos de que hemos hecho una buena lubricación. Ahora sí, volvemos a colocar todo en su lugar y pasamos a lubricar de la siguiente forma todas las fundas o cables que encontremos en la motocicleta. Muy bien, ahora vamos a verificar el juego que debe tener la manija, en este caso la manija de embrague. Vamos a verificarlo de la siguiente manera con un instrumento y vamos a medir la holgura o la distancia que tiene en esta unión. Jalamos la manija, no con fuerza, simplemente donde empieza o inicia la abertura. Entonces jalamos de la siguiente manera y colocamos la herramienta para tomar la medida que tiene, ¿no? Podemos ver ahí que tiene 3.88 milímetros. Según el manual de fabricante nos indica que máximo debe tener o mínimo 5 milímetros de luz. Entonces 3.88 está dentro de las especificaciones, teniendo en cuenta que no puede estar cerrado. Casi 4 milímetros tenemos de holgura. Entonces de esta forma podemos decir que se encuentra calibrada la manija de embrague. También podemos hacer lo mismo con la manija de freno. Ahora vamos a regular el juego que debe tener el mango del acelerador, ¿no? El juego antes de iniciar la aceleración lo hacemos de la siguiente forma, pero vamos a utilizar una herramienta como esta para marcar el punto fijo que tiene ahora. Podemos hacer dos marcas de referencia. ¿No? Ahora vamos a movilizar el mango y donde llega al tope, por ejemplo, ahí volvemos a poner la marca que nos está dando en este momento. Tomamos la medida y nos marca 2.6 milímetros. El manual nos indica que podemos colocar aproximadamente 4 milímetros de juego. Eso lo podemos regular con esta tuerca y contratuerca de la siguiente forma. Como queremos más holgura, lo vamos a apretar y volvemos a tomar la medición haciendo la misma operación. Ahí marcamos
y volvemos a tomar la medida, ¿no? Como verán, ahora tenemos 5 milímetros y podemos decir que se encuentra en la especificación requerida que nos pide el fabricante, ¿no? Eso sería la calibración del mango de aceleración. Entonces, como verán, hemos realizado todo lo que corresponde al mantenimiento preventivo de un vehículo, de una motocicleta. Antes de finalizar y entregar el vehículo a la persona que corresponde, debemos también tener en cuenta de verificar el torque de todos los ejes, en este caso el eje delantero de la rueda, el eje posterior, verificar el torque o apretar, hacer un reapriete de todos los pernos o tuercas que se encuentran alojados en el chasis o que sujetan elementos. El torque de la tuerca que corresponde a la horquilla de los ejes de ruedas, verificar el torque de las tuercas de los soportes del motor y diferentes tuercas o pernos que encontramos para poder culminar con la inspección técnica. Después de haber realizado todo lo que los aspectos, todas las mediciones que corresponden al mantenimiento preventivo de una motocicleta, vamos a encender la motocicleta para carburarla. Hay que tener en cuenta que para hacer este proceso de carburación o de regular debe permanecer la moto, debe calentar más o menos 3 minutos para poder hacer la prueba. Vamos a encender la motocicleta. Muy bien, para calibrar hay que tratar de acelerar un poco la moto, un poquito acelerado. Vamos a usar esta herramienta que sirve para regular la aguja de aire, que se encuentra en este lugar. Lo que tenemos que hacer primero es cerrar la aguja de aire, cerrarla completamente. Después que la hemos cerrado en su totalidad, vamos a abrirlo 2 vueltas y media. Debemos verificar en el sonido si es que hubiera intermitencias o el sonido que representa el motor. Si yo le suelto más vueltas, el sonido va a variar. Vamos a ver eso. Como podemos apreciar, el relantí ha bajado un poco porque le he soltado más vueltas. Voy a volver a regresarle a las 2 vueltas y media y vamos a notar que se va a acelerar un poco. Muy bien, después de haber realizado eso, podemos regular el tornillo piloto, ¿no?, que regula la mínima. Ahora hay que tener en cuenta que debemos regular las RPM aproximadamente de 1000 a 900, 800 RPM en un motor 125-150. Nos fijamos en el tablero, en el tacómetro, y regulamos el tornillo para dejarlo aproximadamente en 1000 RPM. Después de haber regulado las RPM o las revoluciones del motor, podemos decir que hemos carburado la mezcla estequiométrica que corresponde o que necesita el motor. Entonces hay que tener en cuenta que cuando bajamos mucho el tornillo piloto, la moto se puede apagar porque no tenemos mezcla suficiente. Entonces de esa forma podemos decir que usando esta herramienta, que es especial, que tiene acá
una leva que gira el tornillo que se encuentra acá, que es el de aire, para poder regular o carburar la mezcla. Entonces, con eso podemos decir que hemos culminado con esta demostración de carburación del motor. Gracias.